Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este se le abre el portero. Las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Y el Señor nos dice que las ovejas escuchan su voz y lo sigue. El Señor habla a las ovejas y las ovejas escuchan, vibran, sintonizan con las palabras del Señor. Humildad, mansedumbre, compasión, oración, servicio, confianza en Él. Y otras más, inclusive, otras más consoladoras y otras más exigentes. Pero son las palabras del Señor que hacen sintonizar. Y pasan por esa puerta, quizá de distintas maneras, pero la puerta delimita con las palabras del Señor, como también delimita el camino del Señor, ¿no? El Señor, yo soy el camino, lo vamos a ver el domingo que viene, delimita con sus palabras que uno puede ir por un lado o por el otro dentro de ese camino, ¿no? Así lo mismo pasar más cerca de un lado o del otro de la puerta. Pero hay falsos profetas, uno puede identificar a las sectas, que venden, quizá aprovechando la ignorancia de la gente, la prosperidad, cuando el Señor prometió el pan de cada día, la salud casi perpetua, cuando el Señor sanó eventualmente si se acercaban, el no sufrir, cuando el Señor nos invita a llevar la cruz. O falsos profetas hoy, por decir algunas cosas, que actúan sutilmente en los medios de comunicación, en las redes, se deslizan en nuestra mente, llevándonos a la vanidad, a la exaltación del yo, a un materialismo, a un placer desmedido, a la violencia, al orgullo. Y se suscitan, si no filtramos y no lo rechazamos, confusión en nuestro corazón. O sea, si lo filtramos, no, pero hay que filtrarlo, todo eso, ¿no? Y el buen pastor siempre, tenemos que siempre recordar que es aquel que, como dice San Máximo, cuando no castiga a la oveja perdida, la encuentra, la saca de la zarza, la cura, la toma sobre sus hombros, la lleva al redil con las otras ovejas, donde hay pasto y agua. En esta pandemia tenemos que entender que si oramos fuertemente a Jesús, a María, siempre vamos a estar rodeados por esos brazos que nos cuidan, que nos protegen. Nosotros los sacerdotes somos pastores y estamos ungidos, evidentemente, por la fuerza del Espíritu Santo, porque a veces, ¿cómo realizamos tales y cuales cosas si no es por esa fuerza del Espíritu Santo? Es cierto que también hay que tenerlo en cuenta, ninguno, ni yo, ni eh, otros sacerdotes conocidos, pero tampoco San Pedro, San Pablo, San Juan Pablo II, el cura de Ars, el santo cura Brochero, se acercaban al Señor. Siempre estaremos, siempre hay una distancia con los santos, por supuesto, de uno, pero siempre estaremos, por más buenos que seamos, lejos de ese buen pastor perfecto.
Somos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, evidentemente, que es nuestra humanidad. Pero los laicos también son pastores, no porque celebren la misa o confiesen, sino porque llevan al Señor a los demás. El Concilio Vaticano II dice, es la misma esencia del cristianismo, es evangelizar. No podemos quedarnos tranquilos con la oración o con el calor de la Eucaristía. Tenemos que salir a llevar al Señor a los parientes, al trabajo, al barrio, la presencia de Dios. Primero desde la oración. ¿Desde dónde partimos? Desde la oración. San Agustín dice, el que habla al interior del hombre es Jesús. Podemos decir es María, es el Espíritu Santo. Pero Él es el que habla. Por eso tenemos que orar mucho antes de ir o por la persona a la que queremos llegar. ¿eh? Quizá visualizamos que podríamos. Con el testimonio. San Francisco de Sales conquistó a los, a los protestantes, a los calvinistas de su lugar, con su dulzura, ¿no? Su dulzura era su gran arma, más allá de su sabiduría. Él decía, más vale una gota de miel que 100 barriles de vinagre, ¿no? Entonces, ¿cómo con nuestro testimonio de mansedumbre, de paciencia, de servicio, de oración, con esa dulzura también, ¿no? Que es una gran arma que nos enseña San Francisco de Sales, podemos llegar al otro. Hay tantas cosas en este día, ¿no? Están las vocaciones, obviamente. Y obviamente nos damos cuenta que las necesitamos, ya no se dan las vocaciones como antes, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cuál sería la fórmula? Y el Señor nos la da. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados, que envíe obreros para su mies. Entonces, orar, rezar, pedir, ¿m? En el agradecimiento. Hay estrategias adicionales, nuevas, distintas, maneras de expresar, pero siempre la oración en la base, para poder traer obreros a la mies, que tanto necesitamos, ¿no? Que María Santísima, la Reina de los Apóstoles, nos dé la gracia de no caer, ojalá nunca, en manos de falsos profetas, de falsos pastores, sino seguir la voz del Señor, que nos lo indica la palabra de Dios, en toda su, en toda en todo lo que Él dice, no en parte solamente, ¿no? Que recemos, que nos sintamos abrazados por ese pastor, que recemos por los pastores que necesitamos para sostenernos y para ser más santos, que ustedes tomen conciencia de su labor de evangelizadores, desde la oración, desde el testimonio, que recemos por las vocaciones, porque es la única manera, ¿m? Desde nuestra oración, de llegar, de poder tener vocaciones. Y siempre pensemos, especialmente en estos momentos, hay unos brazos de ese buen pastor que si pedimos con fuerza, con confianza, siempre nos alzará y nos protegerá. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Aleluya, aleluya.